Bienvenidas, bienvenidos todos a este espacio de Coaching en Tacones. Quiero decirles que hoy tenemos una conversación muy especial y humana, sobre todo. Vamos a hablar de una experiencia real que nos toca el corazón sobre pues un camino que muchas familias seguramente lo recorren en silencio, con mucho amor, con muchos retos y con una fortaleza impresionante. Así que yo y mi querida Andy queremos agradecer especialmente a nuestra invitada de hoy por estar aquí, por su confianza, por su vulnerabilidad y su generosidad de compartir algo tan especial. Recuerden que es un espacio seguro y que puedes compartir hasta donde tú desees. Muchísimas gracias, Mayra. Bienvenida a este espacio. Gracias, Andy, por un espacio más. Gracias, Lau. Gracias. Bienvenida, Mayra. De veras me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Y me encantaría empezar por ti y no hacer la clásica presentación. Sé que eres coach, que eres mercadóloga, especialista en un montón de cosas y con un montón de habilidades, pero me gustaría que nos platicaras tú, eh, que nos quisieras contar más allá de tu rol como mamá y quién eres, qué te gustaría que supiéramos de ti. Bueno, pues muchas gracias primero por la invitación a este espacio. Y efectivamente, cuando pensaba en esta respuesta de quién soy, es algo complejo de platicárselos. Efectivamente, soy coach, soy licenciada en mercadotecnia y todo lo que acaba de mencionar Andy. Pero más allá, me considero una persona resiliente. Una persona que o sea, no se le limita nada, sino que al contrario, siempre busco la posibilidad de hacer las cosas y una persona que no se está quieta. Es decir, me considero, o sea, aprendiz de todo, de la vida. Ajá, entonces siempre estoy en constante investigación de saber el para qué de las cosas, el por qué sucede esto, en la parte biológica, ajá, en la parte neurológica, en la parte de nuestras emociones. O sea, es decir, me gusta conocerme a mí como ser humano y vuelvo a lo mismo, o sea, soy una aprendiz de la vida en general. Entonces, una parte de mi vida es esta y otra también que me considero un ser humano, es decir, empática. Las personas me buscan para pedir a lo mejor un consejo, simplemente para que las escuche. Entonces yo creo que de ahí puedo decir que viene esta vocación como coach, porque tengo esta empatía para escuchar a las personas y sobre todo estar presente, presente con ellas, sus emociones, todos sus pensamientos. Entonces, soy muy generosa, soy muy amorosa, no sé, eso es lo que les puedo platicar de quién soy yo. Me Muchísimas encanta gracias. cuando traes esta distinción de quién soy yo antes de quién soy como mamá, ¿no? Es interesante porque cuando somos mamás de repente nos perdemos en los roles y justo hoy vamos a hablar de ser mamá de un niño con autismo. Entonces, esta acotación que haces desde quién soy yo, cómo me siento, cuál es ese llamado que yo sentí y qué propósito tengo en esta vida, porque me parece que va relacionado con esta, no sé, como experiencia que hoy vives como madre. No sé si esto te hace sentido, Mayra. Sí, muchísimo. De hecho, cuando comenzaba yo a dar estos talleres a adolescentes Hmm. de inteligencia emocional, ahí fue donde me topé por primera vez con personas o niños con Asperger en aquel momento, Asperger. Ajá. Y entonces yo no entendía el qué sucedía con ellos, por qué de ciertas actitudes, hablándoles de inteligencia emocional y percibía que ellos no sentían, no dice, ¿qué está pasando aquí? No hay esta conexión emocional, preguntando
resulta ser, es que él tiene autismo nivel 2, ¿no? Este tiene Asperger. Y entonces fue cuando por primera vez investigué qué era autismo, investigué qué era toda esta condición y nunca me imaginé que la vida me iba a traer a un hijo autista. Entonces, cuando, cuando yo me entero de que Axel es diagnosticado con autismo, entonces para mí ya no fue tan complejo poder aceptar la condición y trabajar con ello, porque yo previamente ya había tenido yo una experiencia, para otros niños. Entonces sí fue como un poco extraña mi historia, porque gracias a eso yo tuve contacto, con todos estos términos previo a que me embarazara, o sea. Entonces sí, Ok. Oye, ¿y cómo Qué fue para ti? interesante, ¿no? Sí, sí. sí, esto es que iba ahí a acotar porque cómo, cómo te pones tú frente a estas condiciones antes. Entonces, ¿cómo fue para ti ya cuando tenerlo ya cerca, ¿no? Ya está aquí. ¿Y cómo fue el proceso para ti? Ujú, ujú. Bueno, pues fue un shock. Pero como toda coach y como de, sí se puede, vamos, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Me entero cuando él estaba en guardería, tenía año y meses. Me dicen posiblemente tenga una condición de autismo, hay que valorarlo. Vamos con neurólogo y ahí es en donde me dicen, sí, efectivamente está muy pequeño para poder diagnosticarlo, pero sí tiene ciertas expresiones que normalmente hace un niño autista. Pero entonces ya cuando ahora sí recibí el papel con el diagnóstico, para mí sí fue como un shock decir, porque, o sea, fíjense, yo creo que eso nos pasa a la mayoría, si no es que a todas las mamás, o sea, tenemos como una cierta imagen de cómo quiero que sea mi hijo, ¿no? La educación que va a llevar mi hijo. Entonces, yo desde el embarazo ya estaba yo casi, casi planeada su vida. Y entonces cuando me dan un diagnóstico, es como, ¡fum! O sea, todo el castillito que había yo armado para él se me vino abajo porque dije, no, entonces esto ya no va a ser el camino, ahora el camino va a ser distinto, porque además, conforme fue pasando el tiempo, me dicen, tu niño nunca va a hablar. Entonces, otra vez, ¿no? Otro shock que fue de, ¿cómo es posible, no? O sea, y empieza este choque como de creencias mías, de cómo tú, Mayra, la que estudió la maestría, la que viajó, la que decía que sus hijos iban a hablar inglés, o otros idiomas, resultó ser que tu hijo no va a hablar. Entonces, sí fue un shock muy fuerte, pero resultó que fue como más mi resiliencia, justo de decir, ok, bueno, pero ahora hay que ver el cómo sí, o sea, de qué forma sí se va a poder comunicar, de qué forma podemos apoyarlo, vámonos con terapeutas de lenguaje ocupacional, psicólogos, neurólogos, y ha sido un camino de verdad muy desgastante, eso sí, o sea, hablándoles así como que como dicen a calzón quitado, ha sido un proceso muy, muy desgastante. Muchas veces romantizamos la maternidad, Mm. pero atrás de todo esto existe mucha culpa, existe mucho, porque a mí me pasaba como, es que, ¿qué fue lo que hice mal yo que nació, ¿no? Que tuve un hijo así, ¿no? O sea, ¿qué hice? ¿Por qué? Existen comentarios de las personas de, es que es un angelito que te mandó Dios, ¿no? O, estos niños son para mamás extraordinarias como tú. No, pues no quiero ser extraordinaria porque lo que estoy viviendo no me gusta, ¿no? Es como de, a Wow. ver, entonces sí se vive un duelo en silencio, es la verdad. O sea, Mm. ante nuestros hijos, ante la gente, es como, sí se puede, ¿no? Pero llega un momento en soledad de, híjole, esto que estoy viviendo duele, ¿no? Entonces, y es muy cansado. Pero así es como, así es como conocí el autismo y así es como lo he ido sobrellevando. Y así fue como mi reacción
cuando recibí este diagnóstico. Y muchas mamás temen a eso, ¿eh? Te voy a decir, conozco a muchas mamás que por temor a, a recibir una noticia así, prefieren no diagnosticar a sus hijos y es como, ay, algún día va a hablar, es que está muy pequeño o es que está muy mimado, va a cambiar. No, o sea, es Mm, como, hey, hay que poner atención a ciertos aspectos, a ciertas conductas mm. y hacerse cargo y hacerse responsables y ir con un especialista. Me encanta. Mayra, muchas gracias. Qué valiente. A mí me parece, tocaste un punto importante y crucial para las mujeres, que es pedir ayuda, ¿no? Yo me identifico porque además creo que es parte de la educación que recibimos, o al menos yo así fue, ¿no? No, tú puedes sola, usted no se puede doblar, está al servicio de los demás, tú atender, tu carita feliz, todo bien, no pasa nada. Y no, o sea, la verdad es que cuando uno descubre que no puedes sola y que te abres a posibilidades de apoyo, bueno, no sé tú cómo lo viviste, pero yo las veces que he pedido ayuda para mí y para mis hijas, ha sido como o sea, qué descanso que alguien más pueda venir a ayudarme, porque aparte de todo lo que hacemos, ¿no? Tenemos que cargar con cosas que no sabemos. Y yo creo que esta parte es crucial en la vida, al menos de las que somos madres, porque aunque no tengan un tipo de divergencia de este tema que estamos tocando hoy, todos tenemos, ¿no? En algún momento platicaba con unos coaches ciegos y decían, pues es que todos en algún momento tenemos alguna deficiencia, ¿no? O alguna, Sí, porque a los ciegos, y ahorita quiero que toques ese tema, ¿no? ¿Cómo nos educas a la sociedad? Porque con esto que te decía, ¿no? Y la verdad es que, o sea, yo cuando hablaba con ellos y les dice, algunas personas les dicen invidentes, dice, no soy invidente, soy ciego, o soy ciega, ¿no? Y digo, wow, qué interesante desde nombrarlo, ¿no? Porque si ellos lo aceptan, o sea, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo como sociedad? En lugar de aceptarlo y preguntar, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo tengo que comportarme yo para que te sirva? ¿No? Y no ay, es un angelito, como dices tú, eso no me sirve, eso no me funciona. Yo te quería preguntar, ¿qué sí te sirve? Edúcanos. Ay, pues qué bonita pregunta, porque me siento entonces acogida y siento, le importo, ¿no? Y justamente porque al principio, hace unos años, Axel fue diagnosticado en el 2017. Para el día de hoy te puedo decir que ya hay más concientización acerca del autismo y acerca de otras, neurodivergencias y discapacidades. Pero cuando iniciábamos en este camino, la verdad sí sufrí discriminación. Las personas no comprendían que sucede, o sea, cuando tiene crisis, normalmente yo voy a hablar del mío, ¿eh? Pero suelen como ser muy parecidos en algunos aspectos. Los ruidos, por ejemplo, hacen que él se empiece a golpear o se tire al piso. Este, Hay veces hasta que nos llegan a golpear a nosotros como sus cuidadores. Y entonces las personas solamente pasan y te ven, ¿no? Y empiezan los cuchicheos de, mira, maleducado, consentido, yo que a ella ya le daba unas nalgadas, ¿no? En vez como de, a ver, tranquila, yo te ayudo, ¿no? Y otro que lo ayuda, porque a veces niños que se echan a correr, ¿no? Y sin darse cuenta si pasa un coche o no. Entonces, en esos momentos lo único que buscamos es, yo literal me he tirado en el centro comercial con él en el piso a abrazarlo. Y en el principio me daba mucha pena. Yo decía, qué oso, me están mirando, me están enjuiciando. Yo lloraba con él, ¿no? Y me acuerdo y como que me da el sentimiento, porque digo, wow, todo esto he pasado y al día de hoy es como, ahora ya las personas, ahora sí ya se acercan y te dicen,
dime qué hago. O sea, pero también por temor a no saber la reacción del niño, prefieren como mantenerse a la distancia, solo observar, pero ya no te enjuician, ya como no saben cómo actuar. Entonces, cuando me preguntas cómo te ayudo, yo creo que sería eso, escuchándonos, no haciendo juicio. Y si tú ves o si ustedes ven a una mamá que está en lucha, porque de verdad que es una lucha contra la sociedad, es una lucha. O sea, primero una lucha interna, ¿no? Y después estar en contra pues de la gente, porque, o sea, me han dicho casi, casi que mi hijo muerde, ¿no? Y dije, pues no, mi hijo no es un perro, no te va a morder, o sea, ¿no? Claro. Este, aquí cercano que ya me iban a demandar que porque estaba yo golpeando al niño, que porque, cuando yo le estaba tratando de contener porque estábamos a media avenida, ¿no? Y tenía yo que quitarlo de ahí porque pasaban los coches, entonces, solo escucha. Escucha, sé empático, sé empática. En ese momento no juzgues y si tienes la posibilidad, también apoya a la mamá a llevarte al niño a un lugar seguro. Solo eso, ¿no? Porque a veces los niños tienen mucha fuerza conforme van creciendo, hijo, la fuerza es impresionante. Y a veces entre dos personas, yo, por ejemplo, con Axel para ir al doctor, entre dos personas lo tenemos que súper agarrar porque tiene mucha fuerza. Entonces, eso, o sea, ayuda. Y sobre todo, pues que sepan que no estamos solas, o sea, hablando de mamás y papás, porque también vamos a incluir a los papás en esto. No estamos solos, o sea, existen muchas personas que estamos dispuestas, pues, a apoyar. Y ¿saben? Quiero compartirles esta experiencia que tuve. Cuando Axel estaba en una escuela regular. Sin embargo, ya llegó un momento en que él ya no podía pertenecer a esa escuela porque no tenían las habilidades, vamos a llamarle así, académicas o como especialistas para poder trabajar con él. Lo mandan a un centro de atención múltiple llamado SCAM. Y ahí fue donde encontré niños con síndrome de Down, niños con parálisis cerebral, niños autistas y para mí fue un shock. Porque yo fui de esas mamás que discriminaban. O sea, es decir, yo decía, es que ¿por qué mi hijo va a estar aquí? Es que no es justo, ¿no? Es que mira, un niño con síndrome de Down, mira, ¿cómo mi hijo va a copiar a un niño con síndrome? Y después conforme fui acercándome a esa comunidad de mamás, o sea, de verdad dije, perdón por haber sido así, ¿no? Porque al final de cuentas son las mamás, esa comunidad de mamás, ay, no sabes, o sea, me acogieron, son las más lindas del mundo, o sea, y los niños con síndrome Down también, o sea, con acceso son los que más, lo abrazan, y normalmente un autista, o sea, casi no se deja, hay niveles y grados y hay diferentes, por eso le llaman espectro, ¿no? Porque hay niños que si les gusta el mío, no le gusta ni que lo toquen, ¿no? Entonces, pero niños con otras discapacidades entre ellos se ayudan. Y dije, qué bonito es eso. Es decir, el adulto ya trae otros de basura en la cabeza. Pero los niños son tan inocentes que entre ellos se ayudan. O sea, Axel agarraba silla de ruedas con un niño, con parálisis cerebral. Y Axel agarraba y lo llevaba en la silla de ruedas. Y yo dije, ¿cómo está esto, no? Entonces dije, qué bonito que existan personas tan humanas, ¿no? Y que entre nosotros podamos apoyarnos, pero quienes no están dentro de todo estas experiencias, pues solo sí, o sea, invitarlos a que conozcan más acerca del autismo, acerca de esta condición y solo eso, a lo mejor no están obligados a saber cuándo, cómo, a lo mejor no, a lo mejor ni les interesa, ¿no? Porque no lo están viviendo, pero solamente se pide respeto, solo eso, respeto. Ujú. Oye, yo me gustaría rescatar esto, escuchándote y desde que hablabas de descubrirte con un hijo diferente. Y, creo que no estamos exentos, nadie de nosotros, tengamos hijos o no, y yo no tengo,
pero el asunto de darme cuenta que hay gente diferente, el respetar el deseo y la vida del otro, para también las expectativas bajarlas. Nadie tiene que ser de ninguna forma determinada, porque tenemos ese espacio. Yo le sumaría algo, a veces sí, efectivamente no lo tengo cerca, pero creo que hay una pregunta clave que me gustaría sumar es, ¿cómo te ayudo? O sea, y no pensar que tengo la respuesta de qué necesitas o qué tengo que comprar. A lo mejor no tengo que comprender nada de lo que estás viviendo porque no hay tiempo, pero solo pregunto, ¿cómo te ayudo? Y dejar que el otro también diga cómo me puedo hacer. A lo mejor la ayuda es quítate de aquí, o la ayuda sí es ven y ayúdame, ¿no? Pero es importante decirlo porque, como bien dice, se romantiza el tema de las mamás, el ser mamá y sobre todo la madre mexicana que aguanta todo y es luchadora y se están partiendo las vestiduras todos los días cuidando niños en todas las condiciones. Entonces, está importante esto, decirlo, porque lo que no se dice no existe. Entonces, hablar de pues que hay cansancio, que hay desgaste emocional, que hay mucha presión, el juicio de los demás, todo el mundo, porque también he escuchado, todo el mundo sabe cómo crear a los hijos del otro. Entonces, es divertido cómo puedo tener un montón de respuestas para temas que yo desconozco, ¿no? Entonces, muchas gracias, Mai, por traerlo acá. A mí me gusta cuando platicamos de las historias de las mujeres que invitamos, porque seguramente por allá afuera hay alguien más que no se ha atrevido a decirlo y que al escucharte dice, ay, wow, no soy la única. Y eso nos hace comunidad y nos construye redes. Además, esto que tú platicas de construir redes, o sea, me gusta mucho porque sucede y no sé si, no creo que sea la única porque lo he escuchado también otras veces, nos vamos excluyendo nosotras mismas o la gente. ¿Por qué? Caso mío, a Axel le molesta el ruido. Le invitan a una fiesta de niños, olvídalo. O sea, niños Claro, gritando, la bocina, mucha gente hablando al mismo tiempo, cero. Es como, te invito a la fiesta, no voy, gracias. Te excluyes, ¿no? Oye, que mira, que vámonos a un parque, te excluyes. Oye, Mayra, entre amigas, ¿no? Vámonos al cafecito, que no puedo, porque tengo que cuidar a un niño. Oye, claro. pero no, y entonces el no, no, no. Llega un momento en que pues ya nadie te invita, pero tampoco te dicen, oye, ¿y si voy a tu casa? Claro. Oye, ¿y si hacemos el cumpleaños para festejar, no sé, pero, o sea, el ruido bajito? ¿O hacemos una convivencia solamente nuestros niños, ¿no? O sea, no sé, o sea, buscar como opciones, pero a veces cuesta trabajo también como mm, pues el cambiar, ¿no? Lo que ya traes como de siempre, ay, pues siempre hacemos ruido, ¿por qué ahora vamos a poner bajito, ¿no? La misma familia, tan solo la misma familia, ¿no? Es como, o sea, entonces no hay que invitar a este, o no, mejor no voy a la fiesta de este porque siempre, ¿no? Pasa esto, entonces sí procuramos como integrar a Axel en diferentes hábitos porque finalmente lo que se busca es que él sea un ser independiente, ¿no? Autosuficiente, porque no toda la vida vamos a estar con él, ¿no? Ni cuidándolo ni cuidándolo del ruido, ni cuidándolo de la gente, ni cuidándolo de, no, no. Se va a tener un momento que se tiene que adaptar a muchas situaciones. Sin embargo, pues es bonito sentirse acompañada y sentir que hay alguien que me va a escuchar, en donde puedo compartir mis emociones, puedo tomarme un café tranquila sin tener como el juicio de, ay, mira, ya viste que el niño esto, ¿no? Porque dices, "Ay", o sea, yo me sentía muy incómoda en esas reuniones porque Axel o agarraba algo, tiraba algo, o gritaba, o se tiraba, y entonces yo ya no podía ni convivir tranquila justamente por eso. Y entonces para mí es como bonito tener estas reuniones con mamás con niños similares, vamos a llamarle así un poco, en donde, ay, se cayó, ay, no te preocupes, yo te ayudo, ¿no? Ay, Ujú, mira, ¿qué ujú. pasó esto? Entonces que exista esta sororidad, ¿cómo le llaman? O Claro. empatía. Sí.
Ujú. Increíble. Sí. Y justo ahorita que estás hablando de eso, te iba a preguntar, ¿qué cosas positivas o inesperadas han surgido en este proceso? Porque no todo es malo, ¿no? No todo es duro, no todo es difícil. ¿Qué cosas rescatarías? Bueno, pues para empezar, tuve yo que trabajar mi inteligencia emocional, gracias. O sea, o sea, yo como coach sí, doy sesiones y todo, pero a veces el trabajar con uno mismo, qué complicado. Y sin embargo, con él ha sido un reto. Y eso a mí me ha dado la satisfacción de que cada día cuando él logra algo, para mí es como, lo logramos, ¿no? Aunque el premio haya sido para él, pero también me reconozco a mí Claro, como apoyo, ¿no? Para que él haya logrado claro. esto. Entonces, todos los días, cuando él hace un reto, por ejemplo, hoy en la mañana, me gustó que estábamos escuchando, llevándolo a la escuela, canto con él todas las mañanas, y entonces decía la canción, aplaudir, aplaudir, y entonces él empezó. Dije, ¡hey! Ya, ya, perfecto, felicidades. O sea, ya comprendió la acción de aplaudir. Ujú. Y a lo mejor para algunas personas va a ser, ay, o sea, ¿qué, qué, qué tan fácil es? Para nosotros es un pasito, pasote más bien, ¿no? Sí. Entonces, lo satisfactorio es eso. La otra es que justo eso me hizo una persona más, o sea, luchona, ahora sí como quien dice mamá Ajá. luchona, resiliente, retos, o sea, cuando era temerosa para muchas cosas, ahora es como, lo hago porque lo hago y muchas veces el impulso ha sido él, o sea, Mm, entonces, digo, claro. Por otra parte, en relación con papá también cambió muchísimo, o sea, la relación con las familias cambiaba. O sea, como que Axel también llegó, no te creas, a hacer muchos cambios, a poder entender su lenguaje. Yo tuve que aprender a poder entablar una conversación a él sin el lenguaje hablado, pues, ¿no? claro. Poderme comunicar también para mí fue algo como, ¿cómo le voy a hacer? Y eso ha sido satisfactorio. Conocer personas, lo que te decía yo hace ratito, o sea, les platicaba hace rato, ¿no? Tal vez si yo no, si él no hubiera tenido esta condición, yo no hubiera conocido a estas personas, ¿no? Con un corazón bien grandotote, niños, o sea, vuelvo a lo mismo, cuando yo decía, ay, es que como niños, o sea, ¿no? Ay, porque lamentablemente había familiares de, ay, tienes un retrasado mental, y no, despectivamente. Y entonces yo traía como esa escuela de... Y entonces al momento en cuando yo me involucro, mi hijo se involucra con ellos, cambia totalmente mi forma de ver. Yo creo que eso fue también lo positivo. Ha cambiado mi forma de observar el mundo, porque Axel me ha ayudado también a observar el mundo de una forma mucho más sensorial, vamos a llamarle así. Cuando yo ni al caso ver un árbol, para él es como horas viendo un árbol, o sea, las hojas, lo huele, lo toca. Entonces, Wow. la paciencia para mí era como, "Ay, ya no soy nada paciente, tengo que estar haciendo algo". Y con él es, a ver, está bien, me siento contigo a ver el árbol. Qué bonita, grandioso puedes ver. Ah, pues empecé a descubrir cosas, ¿no? Qué Por otra impresión, parte, Mayra. también hizo que me interesara más en saber acerca de la neurología, de la biodescodificación, bueno, muchas cosas que después estudié, ¿no? Constelaciones y demás. Entonces, Wow. gracias a eso, pues yo he seguido evolucionando, la verdad, como ser humano. Qué Ujú. maravilla, ¿no? Sí, Los hijos de verdad son maestros de vida. ¿M? Nos muestran ese lado, pues yo diría que nos reflejamos a veces ahí, pero lo interesante, ahorita que te escuchaba, es ver, vuelvo al punto donde tú te das cuenta que necesitas ayuda y qué tipo de ayuda necesitas, y es cuando realmente te expandes,
cuando aceptas que necesitas ayuda y el siguiente paso la pides, identificas qué tipo de ayuda, la recibes y descubres, ¿no? Esta parte que la tenías, pues a lo mejor en un punto ciego o un sesgo inconsciente, como el que mencionabas, ¿no? Que tenías, o estos estereotipos, ¿no? Que además, como existen en todos los ámbitos, ¿no? Desde que estás embarazada, y ay, si va a ser niña rosita, y si va a ser niño azulito, y ese tipo de tonterías, ¿no? Que ni al caso, porque al final es un ser humano. Entonces, ¿qué importa si es niña o niño, no? Si es feliz, si viene, ¿no? Si yo le puedo dar, porque al final, sí, es verdad, se romantiza el ser madre, pero las madres tenemos esa capacidad de amar, ¿no? De dar, de estar, de acurrucar, ¿no? Es como esta, pues yo diría, esta naturaleza pues que Dios nos mandó y que algunas, o sea, no necesitamos tener hijos para dar amor, pero tenemos esa necesidad de darlo, o al menos yo lo vivo así, y que no necesariamente, por ejemplo, con un hijo, pues tener una mascota, plantas. Me encanta esto que dices de tu hijo, porque a mí, por ejemplo, me encantan las plantas y platico con los pájaros y ¿no? Mis hijas se ríen de mí, pero me encanta, me encanta. La naturaleza a mí me parece que es algo fundamental. Y claro, cuando hablabas de que no le gusta que lo toquen, pues es que son hipersensibles, ¿no? Entonces no es que no le guste, es que siente feo, ¿no? Es como si alguien lo pellizcan, oye, saltas, no es algo con lo que tolere. O hay unos somos más tolerantes al dolor, otros no. O sea, lo que voy es que somos seres humanos, quizás algunos con un espectro más amplio, más corto, de diferentes cosas, pero no son seres extraños. O sea, la verdad que si lo vemos desde un punto de vista mucho más inclusivo, pues tú, Andy y yo también tenemos pues nuestras limitantes, ¿no? O sea, algunos de nosotras quizás tampoco nos gusta tanto el ruido. O yo, por ejemplo, que hablen tan fuerte o que estoy de repente entre tanta gente me engento, como dicen, ¿no? Yo ya me quiero ir, ¿no? ¿Y por qué a mí no me ponen en un círculo, ¿no? Yo, o sea, yo sí puedo, ¿no? Yo sí puedo decir que ya estoy cansada porque aparento no tener algo. No sé, ¿no? Es como, me lo quedo ahí como para las personas que nos están escuchando, que nos compartan, ¿no? Cómo lo viven, si alguien se identifica con Mayra y quiere compartir, me parece que es un espacio, y hablando de espacios, yo les quiero compartir, o no sé si Andy quieres comentar. No, está bien. Yo El, nada el- más quería rescatar aquí una sí, pregunta, adelante. porque estamos hablando de todo lo que he aprendido, pero algo relevante, ¿cómo te cuidas tú, May? ¿Dónde te volteas? O sea, como persona, ¿cómo te cuidas? Sí, fíjense que me costaba trabajo yo cuidarme, porque como bien lo acaba de decir Laura, nos enseñaron a dar ajá, pero a Ujú. darnos muy poquito, más bien o nada. Ujú. Cuando Axel entra a Teletón Autismo, daban sesiones psicológicas a los cuidadores en Ah, vez de a los niños. Y yo decía, ¿y a nosotros por qué? O sea, ¿y a nosotros por qué nos van a dar sesiones psicológicas si el que va a tomar la terapia es él, no yo? ¿No? Y desde ahí entendí mucho y dije, claro, para que nosotros estemos bien mentalmente, emocionalmente, físicamente, o sea, tenemos o sea, para ellos, ¿no? Entonces tenemos también que cuidarnos. ¿Cómo le hice? Bueno, pues a través, ahí fue donde aprendí por primera vez, tengo que ir con un psicólogo.
Ajá, ya después con un psicólogo, el coaching me ha ayudado bastante, bastante. Entonces, ¿qué hice? Bueno, pues contacté a Andy, contacté a otros coaches que pudieron y que tuvieron esta eh, pues, empatía y de darme su tiempo para poder escucharme y eso también me ayudó muchísimo, el poder hablarlo, recibir acompañamiento, psicológico, el coaching, asistir con mi hijo también a las, reuniones porque hacían como actividades ocupacionales, sensoriales, pero mamá e hijo, que le llaman macrogimnasia, no, matrogimnasia le llaman. Entonces ahí es bien bonito porque ahí trabajas con los niños y entonces ya un psicólogo ya te empieza como a guiar y todo. Y entonces ahí empieza a liberar muchas cosas y entonces dije, este es el momento. Yo creo que ahora sí ya me siento lista, porque no me sentía lista, ¿eh? Era una realidad. Yo estaba negada. Entonces, pero ante la negación yo era como, o sea, hay que hacer, 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 hacer. Pero cuando me doy cuenta de que ya el vaso, ya estaba yo muy cansada y eso, dije, no, más bien necesito aceptación de todo lo que está pasando. Y entonces ahora sí, voltearme a ver a mí. Ajá, entonces empecé a comer saludable, porque también era como todo lo saludable para él, pago de neurólogos, pago de psicólogos, todo para él, pero yo ya estaba quedando, pero súper mal, o sea, cansadísima, de malas, llorando por cualquier cosa. Entonces, en el momento que empiezo a tener contención por parte de especialistas, por una parte, y por otra parte también por mí misma, conmigo misma, porque yo dije, a ver, Mayra, si no te cuidas tú, ¿quién va a ver por ti? ¿No? Y entonces, y bueno, pues también tengo una red de apoyo también. Por ejemplo, la señora que me ayuda a cuidar mi bebé y eso, también luego me dice, Mayra, ¿ya desayunaste? No, a ver, te hago, ¿no? Mayra, es que tienes que cuidarte, para que cuides a los niños. Y yo, sí, entonces siempre es como que esa voz, ¿no? De, tienes que cuidarte. Y fíjense que justamente por esto, no, y no sé si es el momento de hablar de esto que les quiero compartir, porque haciendo como un recuento de todo lo que he vivido durante este tiempo y yo como mamá no sentirme escuchada en su momento, creé este círculo, círculo de mamás, ajá, que le llamé Respira Mamá. ¿Y por qué Respira Mamá? Porque justamente no nos detenemos a respirar. O sea, de verdad, nuestra vida es tan acelerada y más de las que trabajamos. Tenemos hijos, la casa y todo. Es como todo el tiempo estamos en acelere, cortisol altísimo, insomnio, etcétera, etcétera. Y no nos tomamos un espacio para respirar y para escucharnos. Ajá, escuchamos a todo el mundo, pero ¿en verdad nos escuchamos a nosotras? ¿Validamos lo que sentimos o simplemente es como, ay, es que tengo miedo, pero no pasa nada? O no, sí, tengo miedo y estoy sintiendo esto y lo valido, o tengo enojo, o me siento triste, ¿no? De ponerle nombre a las emociones porque a veces nos cuesta trabajo. Entonces, el que tengamos un espacio para poder compartir, para poder, pues, simplemente eso, o sea, tomarte un respiro, ¿no? De una hora para ti como un regalo, de verdad que recarga las pilas, y eso ya lo experimenté. O sea, te recarga las pilas para poder seguir adelante con las actividades que tengas que hacer. Entonces, mientras que no respires y estés acelerada y estés haciendo, o sea, a veces a mí hasta se me iba el avión, o sea, como que la memoria también, ¿no? El cerebro ya dejas, es demasiada carga mental, cansancio, que ya dejas de producir de la misma manera o de una forma bien. Se me olvidaban las cosas o metía cosas al refri en vez del horno de microondas, o sea, cosas así. Y dije, no, 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 ¿qué me está pasando? Entonces, en el momento que empiezo a practicar el respirar, uno, y dos, el poder hablarlo, compartirlo y sentirme no enjuiciada, y el poder entender mis emociones, nombrarlas, fue como
fue como empecé a bajar como mi desacelere, empecé a sentirme mejor, empecé a tener mejor calidad de vida, vamos a llamarla así, hasta para mis hijos, ajá, porque ya me ven contenta, ya no me ven enojada, ¿no? Ya no me ven llorando. Entonces, ¿y sabes qué sucede también? Hay un cambio en ellos. Axel ha cambiado mucho a raíz de que yo cambie. Mm, Eso les puedo claro. decir. Entonces yo dije, claro. Y ahora que yo ya pasé por esto, dije, yo quiero compartirlo. Lo quiero compartirlo, yo no me lo voy a quedar. Yo lo voy a compartir con todas aquellas mamás que tengan hijos neurodivergentes, autistas o están dentro del espectro. Normalmente me decía una amiga, ¿por qué no lo abres en general a todas las mamás? Podría ser, sin embargo, en el momento de compartir, las mamás que no han tenido estas experiencias, como que no se van a sentir tan conectadas como cuando las que ya vivimos el día a día, casi las mismas experiencias, va a ser como un poco más para fluir. Entonces, es por eso que este grupo Mamá Respira es para mamás con niños neurodivergentes y también para quienes están comenzando el proceso de diagnóstico. Ujú. Me Para quienes ya encantan. tenemos mucho tiempo, pues ya casi 10 años, yo con el diagnóstico, ha sido un largo camino, sé que seguramente nos falta porque ahorita está entrando la preadolescencia y entonces, o prepubertad, ¿cómo llaman? Sí, pubertad. Entonces, es otra etapa diferente, ajá, Qué y bien. más si no habla, a las que son mamás de mujeres, también el proceso de su menstruación y cuestiones así. Entonces, Claro. todos estos son miedos que como mamás tenemos, no saber qué hacer. Y esos espacios no es tanto de que yo te voy a decir qué hacer, no, porque yo no tengo la fórmula mágica. Para eso es que existen los expertos. Pero sí es un espacio que yo como coach estoy para poderte acompañar y entre todas podernos acompañarnos y poder liberar. O sea, es un espacio para liberar mis emociones, para poder compartir lo que siento e irme ya respirando y tranquila, seguir mis actividades. Para Es para eso recargar este círculo. energías. Eso. Felicidades por ese círculo. Mamá respira. Si alguna mamá que nos está escuchando quiere accesar, ¿dónde te tiene que escribir o cómo te encuentra? Ujú. Mira, estoy en Facebook como Mayra Holguín Coach, en Ujú. Instagram también, ahí es donde me pueden encontrar. Y pues ahí voy a estar subiendo contenido acerca de este círculo para que nos puedan contactar y posteriormente seguramente haremos un chat este, privado para agendar las Bien, sesiones y demás. Ajá. excelente. Ok, Bueno, pues ok. ya lo tienen ahí para que le escriban si quieren sumarse, que me parece fabuloso tener esa oportunidad. Muchas gracias. Y para ir cerrando, Mayra, si una mamá con esta situación, en la misma situación que tú, te está escuchando, ¿qué le dirías? No estás sola. Ujú. Ujú. Le diría, no estás sola. Existen muchas mamás como tú y como yo, ¿no? Que ya pasamos el proceso y seguramente nos pueden dar muchísimos más consejos, ujú, que sabemos que no todos reaccionan de la misma manera, pero sí como mamás tenemos creo que los mismos miedos porque he escuchado y es como, claro, yo tenía ese mismo miedo, ¿no? Esta incertidumbre. Entonces, justo eso. Y sobre todo seamos responsables, no dejen pasar si observan ciertos comportamientos en sus hijos. ¿Qué comportamientos? Eso sí me gustaría, o qué Por favor. acciones. Aleteo, o sea, es decir, estereotipos de repeticiones. Hay niños que sí hablan, pero lo repiten todo, a eso le llamamos ecolalia. Entonces, si lo repite todo, por ejemplo, ahorita te dije, lo repite todo y otra vez lo repite todo, quiere decir ecolalia. Ajá, Ok. y entonces eso. O que giran, aletean, no están aplaudiendo todo el tiempo, este, no te miran a los ojos, sino que su mirada se observa perdida. Ujú.
Entonces, o que sí les molesta el ruido y entonces se empiezan a mecer, ajá. Entonces, ese tipo como de conductas son como que las más que podemos observar más fácil en ellos, ¿no? Porque a lo mejor ya más profundo, pues sí, un neurólogo te puede decir, ah, mira, esto son lo que pasa en su cuerpo. Pero así como que normalmente te van a decir, es que tu hijo está bien porque no se le nota, ¿no? Tu hijo no se le nota. Pero como mamá sabemos que hay algo que está por ahí. Entonces, descartemos. No es que tengamos, o sea, obviamente llega el miedo, pero más vale mejor enfrentar el miedo y decir, vamos a descartar la posibilidad. ¿Qué tal si no o qué tal si sí? Mejor acudamos con un experto, un neurólogo, un el primerito es un neurólogo. Y ya después él va a recomendar qué tipo de terapias son las que requiere, que cada niño requiere una terapia distinta. Y eso, dar el acompañamiento, pero que no pueda más el miedo, de verdad, y hagamos caso omiso, porque son señales que si no se atienden a tiempo, ya más grandes, ya es más difícil. Entonces sería eso y por otra parte, pues que no están solas. Pues, Gracias, Mayra. oye, May, muchas gracias por todo lo que nos compartiste aquí, por la apertura, por la confianza y por aceptar la invitación y No, pues dejarnos gracias a escuchar. ustedes, estuvo muy bonito, me hicieron reflexionar nuevamente con estas preguntas y darme cuenta todo el recorrido que hemos llevado juntos, las experiencias que he tenido y este nombre que le pusieron a ustedes a su canal y a su página, ¿no? Coaching en tacones, me vuelve otra vez a reafirmar que sí, somos unas personas, somos mujeres valientes. A veces ya sustituimos los tacones por los tenis y algo como mucho más cómodo, No pero los importa. tacones es un modo de referencia de decir, sí, como mujeres podemos lograr muchas cosas si queremos y que y justo eso, o sea, las preguntas me hicieron, dije, claro, eres una fregona, o sea, has logrado mucho al día de hoy y por eso les agradezco. Ay, Mayra, me conmueven tus palabras. Muchas gracias. Y sí, efectivamente, los tacones es más que una metáfora de verte Sí, arriba, de verte en otro nivel, que eres capaz y tú eres un ejemplo de eso. Muchas gracias. Quisiera aprovechar para decirles que el 2 de abril es el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Y bueno, pues qué mejor que estas conversaciones e invitarlos a abrir más nuestra mirada, a escuchar más y a ser un poco más empáticos en general, ¿no? Con unos con otros, no solamente eh, con personas que pareciera que son diferentes, sino entre todos, ¿no? Es como esta invitación, como dice Mayra, a reflexionar un poco. ¿Quién estoy siendo yo en esta sociedad? ¿Y cómo puedo ser un mejor ciudadano y un mejor ser humano, ¿no? sí, sí, pues muchísimas gracias. Efectivamente, ay, perdón, es que me ganó el sentimiento. No, por El día favor, 2 el día no. 2 de abril es el Día Internacional de la Concientización y seguramente en los próximos días van a estar viendo marchas en Reforma, porque normalmente asistimos a marchas, así como lo hacen Mm, del Día de la Mujer. Bueno, pues también vamos familias con niños autistas. Está Iluminemos con el Autismo, está Teletón. Entonces nos reunimos todas, fundaciones y demás. Pues justo a eso, véanos, existimos y cada vez van más y más y más. Entonces me doy cuenta que la población autista va en crecimiento. Y no voy a ahondar qué es lo que está provocando esto, porque hay muchísimas hipótesis, no mm, lo sé. Sin embargo, cada vez somos más. Entonces, em, pues estamos haciendo ruido, ¿verdad? En las calles y haciendo estas marchas, pues para que la sociedad sepa pues que estamos unidos y que también Andy, a preguntarte, ¿en qué te ayudo? mm, mm. Qué Ujú. maravilla. Mayra, gracias por venir
a concientizarnos un poco más, a ponernos a reflexionar y, y a mostrarnos tu fortaleza porque nos inspiras. Muchas gracias. Gracias, querida Andy, por este episodio. Gracias, Lau, también por hacerlo posible, como cada mes. Gracias, May. Y A ustedes. en los próximos días vamos a estar subiendo los capítulos a YouTube también. Y ahí voy a colgar tus redes para que te puedan encontrar. Ay, sí, por favor. Aquí ya me vieron en la parte, porque también soy vulnerable. Ah, claro. Bueno, Este, eres Como humana. todos. entonces, sí, por favor, si me pueden etiquetar en mis redes Sí, y claro. Cuenta con bueno, ello. vamos a hacer mucho ruido para que se junten muchas, muchas mamás y podamos hacer de este círculo algo muy bonito y sumar, sobre todo. Eso. Qué bonito. Vale. Muchas Bueno, nos gracias. Gracias. En este vemos, que momento estén bien. detenemos la grabación en Facebook y detenemos nuestra grabación también aquí. Gracias a todos por acompañarnos.